el de las garrapatas, pues por decirlo así, tenía como una tabla donde se especificaban cuáles eran los materiales y cuáles eran los métodos también. Mi pregunta es, ¿esa tabla es necesaria hacerla o se puede dejar implícito los materiales y los métodos en el texto? Ustedes o sea, eso ellos lo hacen de esa manera para tenerlo más claro, pero ustedes lo pueden, simplemente me van a redactar un texto y ya, si quieren hacer una tabla, lo hacen, pero no es obligatorio. O sea, ustedes como autores de esto deciden y definen cómo lo hacen. ¿Listo? Listo, profe, gracias. No hay ningún inconveniente en esa parte. Bueno, ¿más preguntas? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué día tenemos que entregar el trabajo? Eso es la próxima semana. Les puse ahí un día antes, o sea, el 26 creo. El 26 pueden entregar el trabajo escrito o a la medianoche y el 27 pueden entregar la presentación. El hecho es que yo tenga las exposiciones de todos los trabajos antes de la clase. Y ahí en Teams, en la carpeta del proyecto de curso, ahí está dividido trabajo escrito y presentación. Solo uno del grupo lo va a ingresar allí. ¿Listo? Luisa, dime. Hola, profe, buenas Hola, noches. buenas noches. Profe, es que hay unos compañeros que me están escribiendo al chat que si puede, por favor, grabar la clase, es que no se han podido conectar y como están resolviendo dudas, entonces de Sí, pronto en la grabación pueden ellos... sí eh, ya Ya se leí está tu grabando. mensaje. Ajá, yo leí tu ¿sí? Ah, mensaje allí y entonces la empecé a grabar por eso. ¿Listo? ¿Más ok, profe, preguntas respecto a esta gracias. parte? Ok. Sí, profe, yo. Dime, dime. Profe, buenas noches. Buenas noches. Entonces, es decir, para un trabajo que no es en campo, los materiales serían como la parte donde investigué, los artículos, ¿qué Exactamente. sí? Ujú. Es Y los decir, métodos, ¿cómo lo hice? no, la parte, o sea, mira, los métodos, la metodología que tú utilizaste para poder llegar a resolver esa hipótesis, la hiciste por medio de fuentes o de fuentes de información o artículos científicos. Esa parte, o sea, esa revisión de literatura sería tu metodología, ¿sí me entiendes? La revisión de literatura que hiciste para poder llegar a cumplir con esa hipótesis o mirar si se puede rechazar o aprobar, lo hiciste por medio de la revisión de literatura, o sea, revisaste información en Internet. Entonces, tu metodología es la revisión que hiciste y de pronto en esas revisiones puede ser que lo hayas dividido por años, que digas, no, o sea, yo busqué solamente artículos científicos que estuvieran en un rango de años, no sé, que no sean mayores a 10 años, entonces explicas cómo lo hiciste. ¿Listo? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Profe, que Gracias. acabo de llegar de trabajar y que enviarme el grupo sobre un quiz. Sí, es el taller evaluativo. Pues hace 8 días les había indicado, de pronto no sé si algunos no se conectaron o se conectaron tarde, pero incluso desde hace más tiempo les había indicado que se iba a hacer un taller evaluativo para, para poder hacer toda esa parte del artículo que vimos en la clase. Creo que hasta quedó grabado en una de las clases que se iba a hacer el Profe, taller. buenas noches. Hola, Moisés, buenas noches. Tengo una consulta. Dime. Profe, por decir, nuestro proyecto es como basado en una empresa. Entonces allí, o sea, tendríamos que hacer como consultas sobre algunas cosas que necesitamos, pues. Entonces nuestra metodología o métodos, perdón, ¿cómo es? Materiales y métodos allí, ¿qué sería? Depende, ¿Lo que se pero investiga? depende, no. Si ustedes tomaron datos en campo, entonces ustedes me van a indicar cuáles fueron los datos que tomaron en campo. Pero, por ejemplo, si utilizan ciertas metodologías eh, de diagramas o este tipo de cosas, entonces en los materiales ustedes van a explicar, no, nosotros utilizamos ciertos diagramas para llegar a tal resultado. O utilizamos, por ejemplo, encuestas para poder obtener ciertos resultados. Entonces, en esta parte ustedes van a indicar eh, qué utilizaron para poder llegar a cumplir con los objetivos y obtener esos resultados. Ok, profe, muchísimas gracias. ¿Listo? ¿Más preguntas? No hay más preguntas respecto a esto. Bueno, entonces aquí hay una parte que se denomina resultados.
En este caso, estos resultados siempre se unen, siempre se utilizan cuando yo hago una investigación como tal en campo, porque ahí es donde yo voy a exponer los datos que obtuve de esas mediciones en campo. En la parte de artículos que son más de revisión, o en este caso pues de proyectos más de revisión, entonces lo que deben hacer es que van a omitir esta parte de resultados y se van a ir directamente a la parte del análisis de resultados. ¿Por qué? Porque lo que yo obtuve de esas investigaciones que consulté o de esos artículos, ya lo plasmé en este estado de arte o revisión de literatura y indiqué cuál fue el objetivo y qué como tal lograron ellos ahí. En esta parte de análisis de resultados o discusión voy a indicar yo con eso que leí, con esa información que consulté, indicar si aprobé o no aprobé esa hipótesis que me planteé en la introducción. ¿Sí entienden esta parte? ¿O O sea, alguien sería tiene como duda? la justificación de la hipótesis, ya sea, No es la justificación, porque la justificación como tal va en la introducción, pero es como analizar y decir, bueno, con esta información que yo consulté, y no lo voy a hacer de manera explícita, o sea, yo no voy a poner ahí en la discusión la hipótesis se aprueba por estas y estas razones, no, simplemente voy a dar, yo como autor tengo que tener claro si se aprueba o se rechaza, pero en mi texto yo no voy a escribir si aprueba o se rechaza, simplemente voy a dar las razones y ya yo cuando lea yo voy a decir, ah, bueno, según la hipótesis que ellos plantearon y esas razones que me están dando en la discusión, entonces yo voy a decir, bueno, sí, ellos aprobaron la hipótesis que se plantearon al inicio de la investigación. Entonces ahí simplemente, ahí voy a indicar cuáles fueron las razones para ellos llegar a la conclusión de aprobar o rechazar esa hipótesis, pero lo hago por medio de razonamientos y de argumentos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente que en esta parte de la discusión es donde con la información que estoy dando voy a indicar si esa hipótesis que yo planteé al inicio se aprueba o se rechaza. ¿Más preguntas respecto a esta parte? Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, qué pena, lo que pasa es que entré un poquito tarde, entonces me perdí, profe, cuando le tengo una pregunta de resumen. En el resumen, profe. Dime. El resumen no iría como, o sea, ese resumen sería como ahí de quinto, o sea, si lo estructuramos así mismo en el proyecto o se deja para lo último. No, miren, yo eso se los expliqué y se los he explicado como 3 o 4 veces. Cuando yo voy a hacer un resumen de algo, por ejemplo, si yo les dejo que se lean un artículo o un documento y les digo háganme en un resumen del documento, ustedes primero, ¿qué tienen que hacer? Leerse primero todo el documento para poder hacer el resumen, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ese resumen tiene dos objetivos en un artículo científico. ¿Y por qué ha ubicado de quinto? Porque el objetivo de ese resumen es que yo ahí voy a tener tanto desde la introducción hasta la conclusión de mi investigación y la persona que lea ese resumen va a decir, bueno, la información que tiene esta investigación a mí me sirve y voy a seguir leyendo introducción, materiales y métodos y todo eso. Entonces, por eso el resumen va allí, pero se estructura solo al final. Exactamente por eso, o sea, yo no puedo hacer un resumen que contenga toda la información de mi proyecto si todavía no la tengo toda. Entonces, el resumen se redacta de último porque para poder redactar el resumen tengo que tener absolutamente todo lo que tiene mi trabajo, porque exactamente eso quiere decir un resumen. Y va en esa posición porque el objetivo es que la persona que lea ese resumen diga, bueno, sí voy a seguir leyendo este artículo o no me interesa lo que tiene este artículo y ya deja de leerlo. Entonces, para que lo tengan presente, se redacta al final, pero va en esa posición. Es como, por ejemplo, el título. Yo les dije, el título siempre va a ir ahí en esa posición, pero lo que les recomiendo es que ustedes un título lo den al final como tal de plantear su proyecto. ¿Por qué? Porque de esa manera el título ya va a quedar acorde al contenido que tiene mi investigación. Pero eso no quiere decir que porque yo redacte el título al final de mi proyecto lo vaya a poner a lo último. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias, que perfectamente claro. Bueno. Profe, en la parte otra vez de materiales y métodos, cuando es solo que uno se apoya en artículos, digamos, mi material en sí,
para una investigación de un desperdicio de alguna empresa o algo, sería como los equipos que utilizo como computador, internet, todo eso, y el método sería pues, la investigación, análisis de esos artículos como tal. Sí, pero dentro de esos materiales también está la parte, o sea, esos artículos también son materiales, o sea, el artículo es un material. La revisión que tú haces en buscadores académicos o revisión de literatura para poder llegar a obtener esos objetivos o cumplir ese objetivo que te planteaste, entonces es la metodología. Entonces, la revisión como tal es la metodología. Incluso dentro de esa revisión tú puedes establecer ciertas metodologías, decir, bueno, la metodología de la revisión que yo voy a tener es que solo voy a investigar artículos científicos o solo voy a investigar tesis. Entonces tú ahí indicas eso, que una de las metodologías que utilizaste es que solo vas a buscar información en artículos científicos o en tesis. ¿Cuál será tu material ahí? Pues el artículo o la tesis. ¿Listo? O por ejemplo, si estableces un rango de años, entonces dices, no, yo voy a buscar información a partir del 2010 y pues hasta el 2020. Entonces, eso es una metodología que tú estableces para, para realizar tu investigación. Entonces ahí plasmas esa parte de que vas a realizar la investigación por medio de revisión de literatura, en buscadores académicos, solamente lo vas a hacer en revistas y en tesis y que adicional a eso, pues elegiste solamente utilizar un rango de años de información más reciente porque así lo consideras. Entonces ahí va como toda esa parte, redactada en un texto. Perfecto, gracias. ¿Listo? ¿Más preguntas? No hay más preguntas. Bueno, entonces ya continúa. Ah, bueno, ya ahí está la parte de la conclusión. Y acá les puse pues que la tabla de bibliografía mínimo 10 referencias. Una recomendación para la parte de las normas y las citas, que ya deben saber cómo citar porque ya llevamos alrededor como de 14 semanas más o menos y eso se les explicó desde la semana 2. Hay unos que realizan las citas muy bien, aprendieron muy bien a hacer esa parte de las citas, incluso a utilizar los gestores de referencia y pues por ese lado los felicito. Les voy a mostrar algo para que lo tengan muy presente y no se les vaya a escapar toda esa parte de, de las citas de la manera adecuada, o por lo menos poner ahí las citas y sea el apellido del año, pero que no se les vaya a olvidar citar absolutamente nada. Ahí les aparece algo de como un texto que está señalado. Sí, profe. Bueno, listo. Miren, muchachos, esto es un programa que la universidad paga por él, en donde nosotros los profesores miramos y metemos su documento ahí y nos damos cuenta si ustedes hacen plagio o no hacen plagio. En este caso de este documento, aquí ustedes pueden ver, esto que aparece aquí señalado es lo que en este caso este estudiante tomó de internet y miren que en ningún lado lo citó y a mí aquí me aparece la fuente de donde yo tomé, de donde ese estudiante tomó la información y no la citó. Entonces, para que lo tengan muy presente, sus documentos se van a analizar de esta manera para que no se les vaya a pasar citar nada. Miren aquí en este caso también, aquí realizó como un parafraseo, pero pues el 96% es igual al original. Y aquí me aparece la fuente, entonces para que lo tengan como muy presente de que el análisis de sus proyectos se va a realizar de esta manera, o sea, se va a incluir allí, en este caso copió el 100% del texto original y no puso la cita, para que lo tengan entonces muy presente de que de esta manera se van a analizar. ¿Listo? Profe, una Dime, pregunta. dime. Profe, qué pena. No te escucho. Ya, Cada dale. texto se cita, cada texto se cita, profe. Sí. Al final de cada párrafo o al inicio, si van a hacer énfasis en el autor, deben citar ahí la información. Sí, o sea que lleva muchas citas este proyecto. Sí, señor, pues no pueden plagiar nada de la información porque ya saben que si hacen eso es un delito, entonces no pueden tomar información que no es de ustedes sin darle esa parte al autor, ese derecho que tiene ese autor por esa información, para que por favor lo tengan muy presente. Profe, Dime. ese,
esa página que estás mostrando ahora de las citas, Sí, se señor. uno la puede pues, obtener, ¿no? No, en internet hay unas que son gratis, pero es limitado, o sea, te deja incluir cierta parte de tu información y ya. O sea, es limitado, no puedes como tal incluir todo el proyecto y que te indique si de pronto se te pasó citar algo, no lo vas a encontrar de manera. Te va a tocar como buscar varios en internet y poner un pedazo en uno y un pedazo en otro y en otro. Porque esto es, o sea, esto lo paga la universidad, pero es para nosotros los docentes. Y Ok. exactamente es para ese, porque pues realmente la universidad lo hizo porque pues se dio cuenta que los estudiantes están haciendo esta parte del plagio y entonces decidieron pues como tal adquirir este programa para que no pase eso. Profe, otra Porque, pregunta. dime. Eh, lo que estaba preguntando ahora el otro compañero, entonces, si yo hago varias, por ejemplo, la introducción, varias partes, ¿cada parte se cita? Sí, o al Sí, final. claro, no. Cada parte se cita, o sea, terminas un O sea, me párrafo, refiero, o sea, depende. digo, señora. Si vas a terminar un párrafo con punto y es información que consultaste, tienes que citar. Todas las citas se terminan en un punto. Entonces, si tú, por ejemplo, tomas, digamos, la breve descripción y la tomas de un lugar, pones punto y luego de ahí sigues con un punto seguido dando otra información, pero la información pasada no la citaste, ese punto quiere decir que hasta ahí termina la información de la cita. Entonces, sí o sí, si tiene ese punto allí, tienes que citarlo, sea punto aparte o punto seguido. Ah, bueno, profe. ¿Listo? ¿Más preguntas? Bueno, otra cosa que les quiero decir es que la presentación de PowerPoint, pues obviamente deben hacerla con todo lo que tiene la estructura, pero obviamente no voy a copiar y pegar todo lo que tengo en el proyecto, sino que voy a dar de una manera muy resumida. Recuerden que una presentación es un apoyo para uno realizar una exposición o una presentación de un tema que yo pues he investigado. Entonces, en ese caso, no vayan a copiar mucha información, sino que háganlo pues de la manera correcta. Otra recomendación es que cuando incluyan tablas o gráficas, entonces deben, esas tablas o esas gráficas deben numerarlas y, por ejemplo, si ustedes las hacen, no hay ningún problema, las ponen allí, le ponen, por ejemplo, gráfica. Voy a tratar de mostrarles por aquí algo respecto a esas gráficas para que lo tengan como muy presente. Pero si es información tomada de internet, entonces sí al final de la gráfica o de la tabla deben poner ahí de dónde la sacaron. Ya. Profe, cuando uno saca, o sea, conclusiones, uno mismo también tiene que citarse, uno mismo, o algo, o qué. No, porque ya ahí en el trabajo tú en la parte inicial estás poniendo tu nombre. Mm, Entonces ahí no te tienes que citar. Tienes que citar la información que consultas de otras ah, personas. Pero en ese caso no, porque ya sé que ese trabajo es tuyo y si no hay una cita en un párrafo, yo ya sé que eso es producción intelectual tuya. O sea, entonces ahí no listo, debes profe, gracias. citarte. Solamente en Profe, información que consulten de otros. Dime. ¿usted está compartiendo pantalla o no? Oh, no, no, todavía no. Ah, ok, gracias. No, solamente estaba como dando respuesta a esas preguntas mientras que abría el PDF. Entonces, muchachos, la idea es que ustedes, un momento, cuando incluyan una gráfica o algo así, lo citen así de esta manera, pues pongan gráfica 1, gráfica 2, dependiendo de la ubicación donde la tengan, y le den un título. Y luego de allí, pues pongan la cita de donde la tomaron. Incluso pues yo les voy a poner, la universidad tiene una plantilla, pero de esa plantilla solamente les voy a poner como tales, donde está cómo citar esas tablas o las gráficas o las imágenes. Si ustedes las elaboran, o sea, es información de ustedes, no tienen que poner como tal una cita, no se pone absolutamente nada de la cita. El nombre sí, pues, que la tabla y que voy a presentar en esa tabla, pero no se cita, o sea, ni fotos ni eso se cita.
Solamente si lo que yo tomo es una foto de internet, entonces ahí al final de la foto voy a poner la cita, puedo copiar el link y lo pego debajo de la foto y ya. ¿Duda respecto a esta parte? Igual yo les Profe, voy a... Dime. una pregunta con respecto a cuando uno cita, o sea, yo sé que usted ya nos enseñó a cómo citar y todo eso, ¿cierto? Si uno, digamos, pone de una vez, digamos, de forma directa, por decirlo así, la cita, o sea, que uno ya sabe, digamos, el apellido, el autor y el año, ¿se puede poner en manual o necesariamente tiene que ser desde insertar la cita, todo eso? No, o sea, eso lo deciden ustedes, pero por ejemplo, si van a hacer al final la tabla de referencias, pues hacer una tabla de referencias manual es muy complicado. Entonces, en ese caso, pues yo les recomiendo que lo hagan con el gestor de referencia, por eso, porque les ahorra el trabajo de la tabla de referencias. Ah, bueno, Pero profe, pues gracias. ustedes son los que, o sea, después de que citen de la manera correcta, si lo hacen de manera manual, yo no tengo ningún inconveniente, sino que eso se los enseño es para que al final les salga la tabla de referencias de la manera adecuada. Sino que digamos hay documentos en los que pues no aparece como toda la información que piden ahí, entonces uno Pero por como que, ejemplo, tú pones ahí, pones por ejemplo el link, pones el título de eso, pones el autor, o sea, pones como lo que te aparezca ahí, por ejemplo, el autor, el año, el título, mira si se ve de pronto la cantidad de páginas y por ejemplo si es una página en internet, pues entonces ahí en páginas pones página uno y al final te va a aparecer poner el URL, entonces ahí ya vas construyendo información y te sirve para que te quede al final toda la referencia. ese ya se agrega es como sitio web, ¿cierto? Sí, Ok, te agrega gracias. como sitio web y ahí ya vas, o sea, pones esa información, o sea, la información que encuentres, el título, si por ejemplo está en un periódico, entonces ahí puedes poner el nombre del periódico, el autor, el año, la página, si no está referenciado por numerado por páginas, entonces pones solamente página uno y el URL que lo lleva uno pues a esa parte. Entonces puedes mirar qué información tienes y puedas depositar ahí en ese gestor. Listo, ¿tienen más Profe, una preguntas? pregunta. Sí, dime. Profe, es que en Word aparece una, o sea, para citar en normas APAS, ¿no? Ujú. Entonces, ¿es válido hacerlo así por Word y llenando así como estabas diciendo ahorita, o sea, Sí, el llenando gestor el... de referencia, pero entonces tienen que hacerlo Exacto. de la Pero, manera adecuada. sí, pero, o sea, yo me refiero en el editorial, profe, en editorial va, o sea, la bibliografía, o sea, el link, el enlace. No, abajo aparece en la última parte en Word, ¿a dónde está? Eso ya se los expliqué, incluso ahí yo les puse ahí un paso a paso que tiene capturas de cómo utilizar esos gestores de referencia. Y eso está en Teams. Está paso a No, paso. sí, profe, es que no te hice la pregunta, no que, no, profe, dale, gracias, no, O yo sea, ¿a miro dónde va el tutorial. URL? O sea, me estás Sí, o sea, preguntando a dónde va el URL. sí, porque, o Ya, sea, lo demás, pues sí se llena el número de página, o sea, el título, fecha, autor, normal, pero dame es un que no, momento. Ya te indico en dónde va esa parte. Espérame, ya dejo de compartir y comparto. Word. Mira, aquí en referencias, ¿sí se está viendo la plantilla de la universidad en Word? sí, Por profe. favor, Sí, Felipe. profe. Listo, mira, agregar nueva fuente y ahí me va a aparecer ese cuadro. Dame un segundo a que cargue. Aquí donde dice mostrar todos los campos bibliográficos, voy al final y mira que aquí está. Debe darle aquí donde dice mostrar Ah, todos listo, los campos profe. bibliográficos y ahí te va a aparecer URL. Ah, listo, Recomendación, profe, eso es lo que necesita, gracias. para poner los autores, no los pongan aquí, tienen que ir aquí donde dice editar y van poniendo uno a uno y dan a agregar, aceptar. Cuando ya terminen, pues de incluir todos los autores, porque si lo hacen aquí directamente les va a quedar mal, porque el gestor lo va a tomar de una manera diferente. Entonces también hay que aprender a usarlo de la manera correcta y es, hay varios autores, me voy a editar y por aquí los agrego y al final le doy a aceptar y él al final me va a poner la cita de la manera adecuada, en un orden. Profe, o sea, si hay varios autores y si hay uno solo, ¿se puede poner ahí o tampoco? O sea, es igual así, Sí, se necesitar puede y... poner allí. Ah, listo.
Profe, Dime. por ejemplo, si uno saca la información de un PDF, sí, pero no aparece quién lo escribió ni nada por el estilo, pero aparece, por ejemplo, unos lados, alguna compañía, company, algo Pones de eso. materiales. ¿Se pone eso nomás? Si aparece, por ejemplo, o sea, no aparece como tal un autor, sino que es una información, y la información que da allí es, espérate, por acá, te voy a explicar. Mira, autor corporativo, entonces si te aparece esa parte de corporación, la indicas aquí. Ok. Y la URL, por ejemplo, que es una URL que uno descarga un PDF, igual se pone ahí. Cuando descargas el PDF, no, porque cuando es un PDF, ya, ese que te aparece ahí es la dirección de lo que tienes guardado en tu computador. Tenías que haber tomado la dirección de ese PDF antes de descargarlo, o sea, de la web. No es, O si no, te es que cuando lo busco, de sí, uno me descarga, te llega el no me PDF. envía. Entonces, bueno, si es así, entonces en ese caso, de una te descarga, o sea, no te abre la página. Sí, ajá. Entonces, en ese caso, pues no puedes poner el URL. Y ahí estaría bien. Sí. Ok. ¿Más Profe, dudas? a donde dice nombre de la página o del sitio web, aparecen primero que todo en el gestor de referencia dos seguiditos. Y la dirección del URL, o sea, ahí se Solo, coloca 3 veces lo mismo o no, se no, no, coloca solo en solo en el dirección. URL y ya. Ok, y ese del nombre del sitio web, ¿cuál es la diferencia? Ok. Eso es que mira, esa cuando está ahí arriba en la parte del sitio web es cuando son, por ejemplo, noticias y eso, entonces pues recomiendan ponerlo ahí. Pero pues al final cuando a ti te sale la referencia, te lo va a ubicar en el mismo lugar. Entonces da lo mismo. Ah, ¿Listo? perfecto, O ok, sea, es como para gracias. hacerlo de la manera correcta porque se llama sitio web, pero al final la referencia te va a salir tal cual. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es todo lo del proyecto de curso. Ahora les voy a poner lo de la actividad pues del día de hoy y eso queda ah, para entregar hasta mañana, es en los mismos grupos y ya, déjenme un segundo, ya les voy a poner. No, no sé si eso que nos va a mostrar acerca de cómo él va a hacer la presentación de la Qué pena, sí. Dame un exposición. segundo. Pues es basarse en lo que, espérense un segundito. Es basarse en lo que yo les he dado en las presentaciones, pues en las mías, que tiene ahí como tal las citas, incluso hace 8 días creo que, o hace 15 días me estaban preguntando por algo que tenía que era de mi autoría y que igual me cité, entonces es como poner esa parte, pero déjenme les muestro como algo para que de pronto lo tengan allí como presente. Las imágenes, entonces, pues que pongan allí, ponen el URL en la parte final y ya. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí como presente. Y la idea es que no incluyan mucha información, sino que traten, por ejemplo, de explicar la introducción, pues con cosas como muy puntuales y no vayan a poner muchísimo texto. Entonces, la idea es que hagan eso y que traten al final, pues, de citar la información que están dando. O sea, las mismas citas que tengan en su trabajo, las ponen aquí al final así, para que no vayan a hacer plagio. Y al final, pues van a poner la tabla de referencias que tienen en el trabajo escrito. O sea, más que todo, pues que tengan los títulos, todas las diapositivas, que tengan las citas. Y si tomo una imagen de internet, pues citar la imagen al final de la imagen. Es como esa es la recomendación. Y que no carguen pues mucho texto ahí. ¿Listo? Bueno, pues gracias. Bueno, entonces aquí les voy a poner lo del taller evaluativo de hoy. Recomendación, primero que lean todo el taller evaluativo y lo segundo, después de leer todas las preguntas del taller evaluativo, que son 5, lean todo el artículo para poder realizar esto.
Entonces, pues aquí hay algunas preguntas, cuáles son las características del título. Todo esto que está aquí es lo que se vio en estas últimas 4 clases sobre el artículo. Entonces, cuáles son las características del título, que si el artículo pues que van a leer cumple con esas características. Por acá la segunda pregunta dice, mencione las partes y las características principales y la característica principal del resumen aprendida en clase y realice un análisis respecto a este artículo. En esta parte no van a copiar el resumen, lo van a pegar aquí, van a señalar las partes, no. Me van a mencionar cuáles son las partes que constituyen ese resumen. Simplemente me las van a mencionar ahí, no van a coger el resumen y van a señalar, no. Luego, ¿cuál es la característica principal que debe tener ese resumen? Que yo se las indiqué en la clase. Y el análisis respecto a este artículo es, después de yo leer ese resumen, voy a indicar si ese resumen como tal tiene introducción, objetivos, materiales y métodos, discusión y conclusión. O sea, voy a decir, mi análisis respecto a este resumen es que cumple con todas las características porque su estructura está de manera completa. Si falta algo de la estructura, pues entonces ustedes indican ahí, no, no cumple porque de la estructura falta, no sé, los materiales y métodos. ¿Listo? Entonces ese es el análisis que van a hacer en esta segunda parte. Luego, la que está, hay otra pregunta que está ahí mismo y es sobre las palabras claves. Entonces, si esas palabras claves guardan relación con las normas establecidas, también se les dieron en clase. Entonces, simplemente me van a indicar si guarda relación por esto y esto y esto. La tercera pregunta es respecto a la introducción. Analice y señale la estructura completa de la introducción. Entonces, aquí sí tengo que tomar la introducción, pegarla aquí y voy a señalar cuál es la breve descripción, voy a señalar el planteamiento del problema, la hipótesis y la parte de los objetivos. Para que lo tengan presente, por el caso que sea un artículo científico, no quiere decir que la estructura de esa introducción o esté completa o esté de la manera correcta. Recuerden que la estructura de la introducción tiene un orden lógico y ese orden se debe cumplir. O sea, no puede estar, por ejemplo, la hipótesis antes del planteamiento del problema o este tipo de cosas. O sea, el orden debe ser el que les enseñé en clase. Entonces, la leen, la ponen aquí, señalan, identifican cuál es la breve descripción, dónde está la hipótesis, bueno, todo este tipo de cosas. Y ahí pues van a indicar si está de la manera correcta, si le falta una parte, lo van a hacer en este punto 3. En el punto 4, dime, dime. Con esta parte que se dice que pues para señalar las partes de la introducción, o sea, se copia el texto de esa, la introducción se copia, se copia y se pega otra vez, ¿cierto? Y ahí uno, digamos, ya sea, digamos, resalta y pone cuál es, digamos, el planteamiento o la breve descripción, o sea, lo va señalando por partes o Sí, cómo lo se... señala e indica. Entonces, por ejemplo, abajo, y ustedes escogen los colores, tal cual como yo se los mostré en el ejemplo de, Ah, ya. tal cual Listo. así como está señalado, lo hacen. Ustedes escogen los colores, pero entonces pueden poner ahí unas flechitas o un comentario o al final de la introducción me ponen en amarillo está la breve descripción. En rojo está tal cosa. ¿Listo? Y en el Ok. texto pues señalan allí. El cuarto punto es que van a leer los materiales y los métodos y van a realizar un listado, pero de manera general. O sea, van a identificar cuáles son los materiales que ellos tienen aquí, ¿no? Que la población estudio, me indican cuál es la población estudio, el lugar. Bueno, entonces ahí van a indicar. Ponen materiales y una lista. Cuando digo lista no es que voy a copiar y pegar el texto, sino que me leo el texto, identifico cuáles son los materiales y realizo una lista ahí. ¿Listo? Luego de allí está la parte de los métodos, entonces hago exactamente lo mismo. Pongo métodos y realizo una lista de esos métodos. Y la última parte ya va enfocada es a los resultados, entonces voy a leer los resultados y en este caso voy a indicar si guardan relación con el objetivo planteado y explicar el por qué. Entonces ustedes ahí van a leer el objetivo, van a decir si los resultados guardan relación porque cumplieron con ese objetivo que ellos se plantearon allí. Luego van a decir la hipótesis se aprueba o se rechaza, entonces van a leer lo que ellos tienen allí en esa parte de la discusión
y van a indicar si con eso esa información que ellos les dieron allí se aprueba o se rechaza la hipótesis que ellos plantearon en la introducción. Y lo último es cuál fue la conclusión general de la investigación. Entonces ustedes van a leer y van a decir, bueno, la conclusión fue esta. ¿Listo? ¿Dudas respecto al taller? Es en los mismos grupos de 5 o 4 personas para que lo tengan ahí presente. ¿Hasta qué hora el plazo para entregarlo mañana? Toda la noche. ¿11 de la noche o está de madrugada? 12. Ah, bueno. Gracias. ¿Listo? ¿Para cuándo, perdón, profe? Para mañana hasta la medianoche. Si tienen dudas, pues obviamente me pueden preguntar por correo o por Teams. Profe, disculpe, no escuché bien. Hasta ¿En grupo? mañana, sí, en los mismos grupos de trabajo, 4 o 5 personas, lo entregan mañana hasta la medianoche. Listo, gracias. Igual ahorita son las 7:30, tienen este tiempo restante de la clase porque ya no se va a ver clase, sino que van a aprovechar este tiempo y pues todo el día de mañana hasta la medianoche. Y si tienen preguntas, pues me preguntan. Por Profe, correo pregunta, o por Teams. Dime. ¿y cómo se presenta este trabajo o este taller? ¿Cómo se va a presentar? Aquí, miren, aquí está, entonces ponen sus nombres y van respondiendo cada una de las preguntas. Ah, ahí mismo. Sí, o sea, aquí está la plantilla. Eso sí, por favor, Normal. le cambian el nombre. Pónganle por lo menos un nombre de los integrantes porque todos me van a quedar con el mismo taller evaluativo, entonces ahí es complicado. Entonces cámbienle, por lo menos pongan el nombre de la persona que lo sube a Teams. ¿Listo? En la parte de nombrar el archivo, ¿no? Y ya en los nombres, pues me ponen los nombres de todos. Profe, preguntas? ¿usted llamó a listas? No, puse allí en el chat, puse el link, no sé, ya vuelvo atrás y se los pego por si de Ah, sí, pronto. profe, ya lo firmé. Entonces, siendo así, Solamente sí, ya. siendo así nos podemos desconectar. Bueno, profe, Sí, claro, muchísimas ya. Si no gracias. tiene más Feliz dudas, noche. sí, lo mismo. Bueno, ¿Profe, puede chao. poner el link, por favor, el de la asistencia? Sí, listo, ya te lo copio. Sí, profe, sí, a mí tampoco me parece. Bueno, ahí ya los puse. Lo puse Una otra vez. pregunta, Sí, dime. profe, había unos puntos extra que usted nos había tenido, ¿eso se lo aplica a lo último? Perdón, habían esos puntos que ¿qué? No te escuché bien. O sea, unos puntos extras, no sé si era 0,5 o qué. Esos puntos extras ya se O los usted se te escucha entrecortado. ¿Usted ya aplicó los puntos extras que habíamos ganado en los otros periodos o los aplica al final? Los puntos extras se los apliqué en cada periodo. Por eso en algunos no tenían las notas iguales y al final del trabajo les indiqué que los puntos, por ejemplo, de la participación de lo de la película fue en el primer avance formativo y esos puntos extras se aplicaron allí. Al final del trabajo les puse que las notas iban a diferir porque unos habían participado y otros no, y que esos puntos se iban a poner a la nota más baja. Y eso fue en el avance 1. En el avance 2 y en el avance 3 no, pues este que es el último avance no habían puntos. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Bueno, ¿más preguntas? Sí, referente a la primera pregunta de las características del título, ahí definimos de ese título que aparece ahí que nos estás dando o las características del que debe tener el artículo científico. Tengo que definirlas que no tanto determinada número de palabras y que sea corto, claro, Sí. todo eso, En el qué título, sí, o sea, en el título las características que yo les dije en clase. Hay unas que están en la presentación y hay otras que no. Correcto. ¿Más preguntas? Profe, lo único que pues hay que tomar tal cual como aparece pues en el texto que usted nos va a dar,
que nos da. O sea, eso es lo único que se debe, por decir, copiar y pegar como por lo menos en la parte de la introducción. O sea, ya lo de arriba son solo como los conceptos que tenemos de lo que hemos visto en la clase. Sí, o sea, la parte, sí, es como los conceptos y el análisis. Por ejemplo, en el resumen no tienen que copiar el resumen y señalar las partes, pero cuando lo lean tienen que identificar esas partes, o sea, decir, sí, el resumen cuenta con todas las partes que vimos en la introducción. Las palabras claves exactamente lo mismo, entonces miran las palabras claves y dicen, ah, sí guardan relación eh, con lo que se estableció, con las normas establecidas por esto, y me indican por qué. O Pero sea, de no las... acuerdo con esto, ¿cierto? Del texto que nos dan. Sí, o sea, el texto ahí está el PDF adjunto, entonces ustedes leen, primero les digo, lean primero todas las preguntas, luego lean todo ese PDF y después de leer el PDF empiecen a responderlas. Bueno, pues gracias. Listo, igual si tienen dudas, como les digo, me pueden escribir o me pueden por Teams o por el correo, que yo voy a estar muy pendiente hoy y mañana, si tienen cualquier duda. ¿Listo? ¿Más preguntas? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que estén Profe, bien. yo tengo una pregunta. Dime, Qué pena molestar. tranquila. Bueno, es acerca del proyecto. Dice que tabla de contenido. Cuando dice tabla de contenido, ¿qué va allí en la tabla de contenido? La estructura lineal de... ok, ya, Toda, o sea, va por ejemplo, sí, exactamente, pues desde la introducción, ¿no? Introducción, objetivos, estado de arte, materiales y métodos, todo lo que haya de proyecto. discusión, conclusión, todo lo que tiene el proyecto desde desde la parte, pues, de la introducción. No vas a poner autores y esa parte no. Ah, bueno, y el resumen, pero el resumen no va numerado. O sea, el resumen aparece en la tabla como tal, pero la numeración se hace es a partir de la introducción. Bueno, Hasta la tabla de referencias. ¿Listo? Profe, bueno, Dime. gracias. una preguntita. ¿Usted las notas del segundo corte ya las subió? Sí. Porque a mí me aparece un 2.5. Entonces tengo que revisar qué nota te aparece en lo que les envía el correo. No he visto. Tienes que ver porque no sé si de pronto... Igual, Lady, tengo que revisar. Ahorita si quieres yo reviso y te indico si de pronto porque es que tienes que ver cuando yo les envío eso al correo y se los envío antes de subirlo como tal.